Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video educativo del canal de Supreme Trading. En el día de hoy les voy a estar explicando conceptos claves de la liquidez, ¿sí? Cómo identificarla, cómo la utilizo yo, qué indicadores utilizo, ¿sí? Y cómo evitar falsos swing failure patterns. Fíjense que va a estar muy bueno. Les voy a estar dejando también los indicadores que utilizo en el link de la descripción del video, así que vayan a chequear ahí para obtener estos indicadores. Vamos a empezar hablando de la liquidez externa, ¿sí? Que es la liquidez más común, la liquidez que básicamente que vemos que utilizan la gran mayoría de los traders. Y justamente recientemente tenemos un ejemplo muy claro que nosotros brindamos dentro de SUP, que es viendo este high de acá, ¿sí? Este pivote importante. Vamos a poner un replay desde acá para que entendamos dónde estamos parados. Esta es un claro nivel de liquidez externa, ¿sí? ¿A qué me refiero con liquidez externa? Es la parte externa, digamos, del rango en el que estamos trabajando. Fíjense que post este nivel no hay ningún otro nivel de liquidez cercano, digamos, por eso es el nivel externo de liquidez. Son los niveles generalmente que mejores oportunidades brindan, pero vamos a estar hablando en detalle sobre eso y por qué creo que hay otras oportunidades que también pueden ser usadas y donde creo que hay una ventaja en el mercado, ya que la gran mayoría no lo utiliza. Bien, empecemos hablando de este ejemplo de liquidez externa. Este es un ejemplo claro y clásico para ser tomado, ¿sí? Donde simplemente vamos a buscar ya sea un swing failure pattern, ¿sí? Un wick y cerrar la vela por debajo, o un fail action donde tiramos un poco para arriba y cuando generamos aceptación básicamente buscamos tradearlo hacia el otro lado. Ahora vamos a ver brevemente qué fue lo que pasó. Fíjense, este es el ejemplo de la liquidez externa, donde tuvimos una especie de swing failure pattern, ¿sí? Con un lindo high y nos metimos de vuelta dentro de este nivel. Esto se clasifica como un ejemplo de, ya digo, de fail action o de swing failure pattern de liquidez externa. Ahora, ¿por qué quiero hacer referencia a otros tipos de liquidez y no únicamente a esto? Porque fíjense algo, si nosotros, este high se estableció el día 9 de noviembre y recién lo tomamos el día 24 de noviembre. O sea, es decir, que si únicamente estamos trayendo a la liquidez externa, nos hubiésemos quedado atados de manos básicamente 15 días hasta esperar hasta que este nivel sea tomado. Y en algunos casos ni siquiera es tomado. Por ejemplo, la liquidez externa del buy side liquidity está por acá abajo. Y fíjense que cada uno de estos inferior patterns que se vino dando tomas de liquidez, en ninguno de los casos venimos a tomar este nivel. Ojo, creo que eventualmente podríamos llegar a tomar el nivel, pero a lo que voy es, si nos quedamos esperando únicamente a la liquidez externa, es muy probable que nos perdamos oportunidades en el medio, ¿sí? Por eso es importante entender cómo identificar otros tipos de patrones de liquidez. Dicho esto y ya he explicado la liquidez externa, es una manera de tradear bastante común y bastante usada por la gran mayoría de los traders. Ahora vamos a pasar a mis otros tipos de lecturas de liquidez, donde podemos tener ejemplos concisos de trade, ¿sí? Y lo primero que voy a mostrar es este indicador. Solo vamos a cerrar estos y vamos a dejar únicamente el indicador que les quiero mostrar, que es este indicador de Daily High Low, ¿sí? ¿Qué hace este indicador? Este indicador lo único que nos va a estar marcando es el mínimo y el máximo de cada día. Y ahora le voy a mostrar un ejemplo de cómo utilizo yo este indicador, ¿sí? Vamos a poner la herramienta de replay y vamos a ir a pararnos a este día, ¿sí? Exactamente acá. Vamos a bajar de temporalidad. Fíjense algo, ¿sí? Esto ocurre, este es el high que establecemos el día viernes, ¿sí? Y este es el rango que establecemos en el fin de semana. Fíjense algo importante acá y cómo podemos combinar este indicador para tratar de encontrar puntos de liquidez importantes. Tenemos un high del día y un lower high del día siguiente, ¿sí? O sea, esto quiere decir que tenemos dos lower highs consecutivos, ¿sí? Dos máximos más bajos consecutivos, me cuesta decirlo en inglés eso. Por ende, algo que podemos combinar justamente con el price action de fin de semana. Fíjense que este es un high que se establece un viernes, ¿sí? Es decir, que podría tranquilamente quedarse pivotal ahí. Ahora, estos dos máximos que se establecen dentro del fin de semana, ¿sí? Es probable que dentro de este rango del fin de semana se hayan formado nuevas posiciones, ¿sí? Generalmente el fin de semana es digamos, para cripto en general, y bueno, para los mercados tradicionales directamente está cerrado, pero para cripto en el fin de semana se generan nuevas posiciones que por lo general suelen ser barridas o limpiadas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que formamos dos máximos más bajos, digamos, ¿sí? Dos lower highs, podemos tener en cuenta que este puede llegar a ser un nivel de liquidez y donde podemos buscar un swing failure pattern. Y fíjense cómo
el precio luego entra en ese nivel, nos toma este máximo, ¿sí? Sin tomar el máximo ¿sí? Anterior, que esta sería en este caso la liquidez externa de este rango, ¿sí? Fíjense cómo también en las microestructuras podemos ver lo mismo de que les hablo antes. Si nos quedamos esperando la liquidez externa del rango, nos quedamos pagando acá, pero identificando esta serie de lower highs y entendiendo que este era un price action de fin de semana, podemos tomar este setup, que es un setup un poco más interno, ¿sí? Efectivamente este fue un gran setup porque fíjense el dump que termina dando este setup, ¿sí? Una gran toma de liquidez interna, ¿sí? Teniendo en cuenta la serie de lower highs. Así que ese es el primer ejemplo que tengo para darles con respecto a este indicador. Obviamente lo podemos usar de varias formas, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo que me gusta utilizar con este indicador, y fíjense esto. Fíjense cómo acá empezamos a construir máximo, mínimo, mínimo más alto, mínimo más alto, mínimo más alto. Una serie ya de 4 higher lows, ¿sí? Constantes. Por ende, cuando se empiezan a agrupar así varios días seguidos formando estos mínimos más altos o máximos más bajos, en este caso, podemos tomar este nivel como un gran nivel para venir a tomar toda esta serie de lows consecutivos, ¿sí? Que se fueron formando día a día, y tomar la liquidez de todos los traders que se estuvieron posicionando. Y síganme un poco con la lógica, porque quiero que entiendan la lógica detrás de esto. Y esto básicamente lo que nos está diciendo es que el día establece un mínimo, establece un máximo, nuevo día establece un mínimo más alto que el mínimo anterior, es decir, esto está pagando a los que están longs, nuevamente lo mismo, mínimo más alto que el día anterior. Es decir, durante toda esta serie de días, de 3 días seguidos, los longs fueron los que estuvieron pagando, y los shorts, fíjense que estuvieron siendo estopeados en todo momento. Por ende, cuando shifteamos, ¿sí? O cambiamos la estructura de mercado, es muy probable que dejemos en offside a todas estas posiciones y tomemos justamente toda la liquidez completa. Esa es otra manera que tengo de utilizarlo, sin necesariamente combinarlo con el price action de un fin de semana, pero espero que se entienda hacia dónde vamos con este indicador y cómo puede llegar a ser útil para sus trades y identificación de liquidez. Ahora vamos a hablar específicamente de liquidez interna, y para este ejemplo voy a utilizar esta manera de identificar liquidez, utilizo este indicador que se llama pivots. También se los voy a dejar dentro debajo en la descripción, ¿sí? Y lo que busco con este indicador básicamente es encontrar dónde se agrupa potenciales niveles de liquidez. Y acá ya lo puedo ver claramente, ¿sí? Este ejemplo obviamente es en futuro, ahora voy a mostrar hacia atrás, pero voy a mostrarles en primer lugar cómo utilizaría esto yo, ¿sí? Esta zona para mí es una zona importante de liquidez, ¿sí? Fíjense por qué, porque formamos un pivot, 2 pivots, 3 pivots de liquidez, y por debajo de estos pivots tenemos algo que se llama gap in price, ¿sí? Básicamente un gap en el precio donde no hay ningún nivel de liquidez interesante hasta esta zona, ¿sí? Entonces, al tener este espacio en el medio, podemos tener un changui, ¿sí? Y tratar de encontrar un lindo swing failure pattern para fail to action este nivel. De hecho, este es un nivel en el que estoy mirando, ¿sí? Estoy atento para un posible swing failure pattern fail to action. Si tenemos una toma de liquidez acá, este obviamente es un trigger para nosotros. Fíjense acá el mismo ejemplo a la inversa, ¿sí? Y previo a que suceda, fíjense cómo, y se ve clarito, ¿no? Ahora, esta serie de 3 highs previos al gap en el precio, esta obviamente va a ser nuestra zona de liquidez interna donde vamos a estar buscando un trade. Fíjense, lo que queremos ver acá obviamente es un swing failure pattern para fail to action, para llevarlo hacia el otro lado, ¿sí? No necesariamente un full rotation, pero sí el trigger va a estar presente ahí. Fíjense, vamos a ver un poco de replay. Ahí está, swing failure pattern en esa zona. Y bueno, el resto es historia. Reversal a limpiar la liquidez del otro lado, ¿sí? Este es un típico setup que me encanta tomar. Y nuevamente conectando con lo que les decía antes, fíjense, acá todo el mundo va a estar esperando qué nivel, el que hablamos al principio, ¿sí? Si nosotros nos quedamos esperando únicamente ese nivel, que ojo, este claramente es el mejor nivel porque acá es donde más stops va a haber, ¿sí? Es donde más liquidaciones van a ocurrir. Pero si esperamos únicamente este nivel, nos vamos a quedar perdiéndonos este tipo de oportunidades que en mi opinión son grandes oportunidades de liquidez y no muchos las están viendo porque no muchos saben cómo utilizarlas, ¿sí? Y por último les voy a mostrar algo que utilizo yo, y esto lo utilizo dentro de ExoCharts, ¿sí? Pero lo pueden utilizar fuera de ExoCharts, que tiene que ver con liquidez de sesiones, ¿sí? Yo acá tengo mis sesiones de Londres, Nueva York, Asia y Sydney, ¿sí? Cada una de las sesiones obviamente me forma una vela, ¿sí? Una de estas velas, y lo que busco yo dentro de estas sesiones, ¿sí? Es encontrar liquidez interna. ¿Qué quiere decir esto? Series de
higher lows o lower highs que se forman, ¿sí? Donde vengo a buscar esa toma de liquidez. Vamos a ver si encontramos algún ejemplo por acá. Acá tenemos uno clarito. Fíjense. Similar a lo de la liquidez interna, la única diferencia es que obviamente estos mínimos, ¿sí? Van a estar formados en base a sesiones, por ende no van a ser los mismos mínimos que vemos en el chart, ¿sí? Entonces es una especie de liquidez oculta que nosotros podemos identificar si buscamos justamente liquidez de sesiones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjense acá, serie de mínimos más altos, ¿sí? 1, 2, 3. Básicamente liquidez restante por debajo de estos mínimos. Que vamos a buscar acá? Un swing failure barra fail to action por debajo de este nivel, limpiando toda esta liquidez previo al gap en el precio. Muy similar a lo que buscamos con la liquidez interna, nada más que acá vamos a estar usando nuestras sesiones para buscar esta liquidez. Fíjense que el precio entró, este es el close de la vela, o sea que entró a nuestro nivel de liquidez y dio un pump casi instantáneo desde 34.500 a 35.500 dólares de pump en precio, buscando este setup interno. Tremendo setup. Algo donde los puedo ayudar para esto es usando este indicador Lux Algo Session, ¿sí? Acá tienen un indicador donde pueden venir a modificar los inputs de las sesiones, ¿sí? Le pueden poner las sesiones correspondientes porque es probable que venga por default con sesiones no tan accurate, ¿sí? No tan, ¿cómo decirlo? Bueno, entienden a lo que me refiero. Y básicamente lo que va a hacer es lo mismo que tenemos en el template de EXO, pero si no tienen EXO y no tienen mi template, pueden venir a usar este indicador y encontrar estas sesiones donde básicamente aplica de la misma forma. Fíjense como acá también lo podemos visualizar. Mínimo de la sesión, mínimo de la sesión, mínimo de las sesiones. Ninguno de los mínimos está tomando, digamos, estos mínimos anteriores. Por ende, construimos esta liquidez. Este para nosotros es un pivotal point. Y acá está el trade que vimos dentro de Excel Charts, pero trasladado a las sesiones en TradingView. Como le dije, todos estos indicadores se los voy a estar dejando en la descripción del video, así que pueden ir a descargarlos ahí. Espero que les haya servido este video. Utilicen la liquidez a su favor siempre y nos vemos la próxima en un nuevo video educativo del canal de Supreme.